casi de milagro lograron salir del túnel antes de acabar enterrados. Ahí iban sus posibilidades de encontrar más información. Velvet también esperaba poder establecer un puesto rebelde en ese lugar, pero eso ya no era algo posible. El único punto positivo era que los soldados no sabían que ellos estaban ahí, así que podían volver al puerto sin preocuparse de que los siguieran. Aunque era posible que en cualquier momento intentasen recuperar el puerto. Pondrían más hombres en las defensas por el momento, ahora tenían algo más serio de lo que encargarse. Ya no tenían nada que les pudiese servir para descifrar esos planos, quizás si consultaban a Dusk ella pudiese decirles algo, pero era asumir demasiado. Podía no saber nada, además, ya se estaba empezando a recuperar de todo por lo que pasó en Serrada, donde temía que eso pudiese traerle malos recuerdos de vuelta. Pero no tenían más opciones, ahora era básicamente un todo o nada. Contra los deseos de Don se vieron en la necesidad de acudir a Dusk. Cuando volvieron, Velvet envió a un grupo de exploradores para que mantuvieran vigilada la ruta, en caso de que su suposición fuera cierta y el puerto sea el siguiente objetivo de las tropas. Ella necesitaba relajarse, así que fue a darse un baño, aprovechando que todo parecía más tranquilo. Los gemelos por otra parte estaban revisando el proceso de curación de sus heridas. No habían progresado mucho, pero debían ser pacientes, heridas como esas tardaban en sanar. Las patas de Dusk aún sangraban de vez en cuando y la comezón no ayudaba. El ala de Don estaba mejorando con un mejor ritmo. Don estaba tratando de descansar cuando Velvet volvió. Don sabía que eso significaba que tendrían que hablar con Dusk. A él seguía sin gustarle la idea. Está bien, puedo hacerlo, quizá me ayude a deshacerme ese peso de encima. Bien, ¿hay algo que puedas recordar? Lo que sea. Recuerdo oír varias voces hablando de un prototipo, una de ellas se escuchaba como la de un anciano. ¿Un anciano? ¿Pudiste verle el rostro? No con claridad, pero pude ver unos ojos grisáceos. ¿Te suena de algo? ¿Ese era de San? Esto cada vez me gusta menos. También los oí hablar de una roca, o piedra, no recuerdo bien. Y algo sobre llevarla a una academia. ¿Podrá ser el corazón de cristal? Es lo más probable. Un rayo de esperanza parecía iluminarlos, por fin sabían con certeza dónde estaba el corazón de cristal, la razón de los gemelos y de Cosmos para estar aquí. Pero esa luz de esperanza se veía pronto opacada por los temores de Velvet. Que el corazón de cristal estuviera en la Academia de The Sun solo podía significar una cosa, que estaría custodiado por los mejores hombres de los que The Sun podía disponer. Fanáticos extremos y acérrimos, con las mejores armas, sin ninguna otra idea en la cabeza que matar y morir por The Sun. Atacar la Academia era suicidio, pero peor era dejar que The Sun tuviese el corazón de cristal. Esto era por lo que estaban luchando, al menos los gemelos, para recuperar esa gema y así evitar que fuese usada con malas intenciones. Varios kilómetros los separaban de la academia, si querían que fuese algo mínimamente viable debían acortar la distancia, buscar un lugar donde establecer un nuevo puesto de control para no tener que recorrer tanta distancia. El problema era que no había nada que pudiese ser usado como base en las cercanías de la academia, era quizá el lugar más alejado en toda la isla. Podían montar campamentos improvisados en las cercanías, pero el clima no se los permitía, pese a que el invierno estaba próximo a terminar, las temperaturas seguían siendo peligrosamente bajas durante la noche. Además, la extrema vigilancia que había en los alrededores de la academia era también un problema. Pensaron que podrían usar alguna cueva o algo parecido, similar a como lo habían hecho los primeros días en la isla. El problema era que por las temperaturas no era seguro estar a la intemperie, y cualquier rastro de luz proveniente de una fogata podría delatarlos. Si tuvieran vehículos podrían llegar a la academia en solo un par de horas, pero no había ninguno en el puerto. Sin embargo, aún había patrullas en rutas cercanas que portaban vehículos, si lograban interceptarlas podrían robarlos. De igual forma había un pueblo mediano a unos kilómetros con varias tropas apostadas, lo más seguro es que también tuviesen algunos vehículos. Pondrían varios grupos pequeños a vigilar las carreteras, mientras un grupo más grande iba al pueblo a ver si había algo de utilidad.
La mañana llegó con un cielo opaco, las nubes cubrían todo de gris sin dejar ver una sola pizca de azul. Corría viento también, un viento bastante frío que dejaba un notorio silbido por donde pasaba. Estaba además bastante tranquilo y silencioso, apenas se oía otro ruido más allá del viento y las olas. Dusk estaba recostada con una taza de té y Don aún dormía. Velvet en cambio se alistaba para salir. En el puerto quedaba solo un pequeño contingente, mientras el resto ponía rumbo al pueblo ubicado a unos 7 kilómetros al norte. Los gemelos se quedarían en el puerto. Sería una caminata larga, pero tendrían que hacerlo si querían conseguir transporte. A medida que iban avanzando dejaban grupos de 3 vigilando los caminos por si pasaba alguna patrulla. En total dejaron 3 grupos y el resto del grueso siguió avanzando. Solo al mediodía decidieron parar para descansar, era el punto del día donde la temperatura era más alta y sería un buen momento para recobrar energías. Habían estado caminando toda la mañana y ya estaban a menos de la mitad del camino. Mientras descansaban, uno de los equipos que habían dejado atrás se comunicó con Velvet para informar que ya habían logrado conseguir un vehículo. Eso era una buena noticia, pero aún necesitarían más. Velvet indicó al equipo que llevasen el vehículo de vuelta al puerto, mientras ella y los demás retomaban la marcha. Otro par de horas de caminata y ya tenían el pueblo a la distancia. Velvet subió a una pequeña colina que había cerca mientras Desmond y el resto de los hombres esperaban detrás. Su suposición había sido correcta, en el cuartel que había montado Aid podían verse varios vehículos, algunos incluso con ametralladoras junto a un depósito. Sin duda serían de utilidad, pero también serían un problema si los soldados las usaban en su contra al intentar acercarse. Sería bueno separarse en 2 grupos y que uno se mantenga cerca de los vehículos. Velvet daría un rodeo con un grupo, colocándose detrás del depósito mientras el otro se acercaba por el lado opuesto. Dar el rodeo les tomó casi media hora, pero en su nueva posición podían ver con más claridad las posiciones del enemigo. El puesto estaba en la periferia del pueblo, y al ser un área militar no permitían a los civiles ingresar. Eso era algo bueno, cuanto más lejos estuviera la gente menos peligro habría para ellos. En el lugar Velvet pudo ver que había otro grupo de vehículos, había más tropas de las que creyó en un inicio. Incluso atacando desde 2 direcciones sería complicado si uno de los grupos quedaba inmovilizado por las ametralladoras. Se formó un tercer grupo y este se puso detrás del depósito. Velvet creyó que atacando de múltiples direcciones lograrían generar un mayor desconcierto entre los soldados, pese a que los grupos ahora eran más pequeños, tenían la ventaja de tener casi rodeado el depósito. Velvet lanzó la primera granada y luego más volaron detrás de esta procurando que cayeran lejos de los depósitos de combustible y munición. Luego de las granadas siguieron los disparos, los soldados trataban de buscar cobertura entre el fuego cruzado que les llegaba de 3 direcciones, algunos intentaban llegar a las ametralladoras montadas en los vehículos, pero eran derribados en cuanto intentaban subirse. Pese a tenerlos rodeados, los soldados se defendían mejor de lo que esperaban. Cuando empezaron a devolver el fuego, Velvet se percató de que no parecían pelear como soldados ordinarios. Una vez que los soldados empezaron a responder, fueron los rebeldes los que tuvieron que buscar protección. Velvet movió a sus hombres hacia una pequeña colina que había detrás de ellos, el terreno elevado les daría cierta ventaja, por lo que retrocedieron hacia la colina, mientras los otros 2 grupos los cubrían. Pese a que en la cima tenían una mejor vista del lugar, las cosas no parecían mejorar. Los soldados habían llegado hasta las ametralladoras y tenían al segundo grupo inmovilizado, mientras el primer grupo trataba de avanzar sin éxito. Velvet ya no veía cómo lograrían limpiar la zona si eran ellos los que estaban en apuros. Antes de seguir perdiendo más hombres, Velvet ordenó la retirada. Mientras su grupo distraía al enemigo, los otros 2 grupos abandonaron el lugar para luego ser ellos los que se retirasen. Al estar del lado opuesto tendrían que dar un rodeo alrededor del pueblo para volver al puerto. Eso les llevó varias horas, para cuando volvieron ya estaba atardeciendo.
Su plan no resultó, si bien las patrullas que dejó en las carreteras habían logrado conseguir un par de camionetas, no sería suficiente, necesitaban más vehículos, pero el fracaso de hoy había dejado a Velvet sin ideas. Ya no se le ocurría qué más podían intentar, interceptar vehículos en los caminos podía tomarles demasiado tiempo, y no habían logrado conseguir los que había en el pueblo. Exhausta, Velvet fue hacia los dormitorios y se dejó caer sobre el colchón. Parece que no les fue muy bien. Para nada, tuvimos que huir de ahí, no pudimos obtener nada. Estuvimos revisando los planos de nuevo, pero tampoco obtuvimos algo, simplemente no somos capaces de averiguar qué es esto. Debe estar relacionado con ese corazón de cristal que buscan, no se me ocurre para qué más pueda ser. De serlo tenemos que apresurarnos, no podemos saber qué planea hacer Desan con él, pero sea lo que sea será algo peligroso. ¿Ya había pasado algo así antes? Digo, sé que hubo un incidente anterior con el corazón de cristal, durante el ataque del Rey Sombra al Imperio de Cristal, pero antes de eso... Pues sí, durante el tiempo que Sombra gobernó el Imperio de Cristal mantuvo el corazón oculto hasta ser expulsado por 2 de mis hijas. Leí sobre eso, fueron nuestra abuela Celestia y su hermana Luna. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo fue que llegó a gobernar el Imperio de Cristal en primer lugar? Esa siempre fue una región complicada para nosotros por su clima. Comenzó siendo una colonia para poder acceder al Mar del Oeste, pero estaba tan alejada que la comunicación era muy complicada y tardía, eso le facilitó a Sombra tomar el control. ¿Pero por qué razón lo hizo? Debió tener alguna motivación para tomar el control de esa zona. Fue puramente por sed de poder. Poder que él siempre creyó que le pertenecía por derecho. Hablas como si lo conocieras. Porque así es. Es algo complicado, pero si quieren saber trataré de explicarlo lo mejor que pueda. Si es así no hace falta que lo hagas. Es como tú dijiste, quizá eso me ayude a quitarme un peso de encima. Sombra nació de la cruz entre un alicornio y una pony terrestre común y corriente, mucho antes de que Equestria siquiera existiera, cuando nuestra especie era todavía un montón de clanes desperdigados que peleaban entre sí. Al ser hijo único eso lo convertía en el sucesor directo de ese alicornio, y sería quien liderase a su clan. Sin embargo su padre nunca estuvo de acuerdo en que un no alicornio liderase, por lo que nunca se le dio esa posibilidad. Menos de un siglo más tarde, el padre de Sombra tuvo un segundo hijo con otra mujer, esta vez sí resultando en un alicornio, por lo que se convirtió en el sucesor directo haciendo a un lado a Sombra. Eso por supuesto lo enfureció, y desde entonces trató de tomar el control por la fuerza. Eso ni siquiera está en los libros de historia, ¿cómo sabes todo eso? Porque yo fui el segundo hijo de ese alicornio. Sombra era mi hermano mayor. Nuestro padre nunca lo reconoció como hijo por no ser un alicornio. Despreciado por él redirigió todo su odio hacia mí, y no puedo culparlo. Pese a que no puedo exculparlo de todo lo malo que hizo, tampoco puedo señalarlo como el único responsable. Nuestro padre le hizo mucho daño, y para cuando yo me di cuenta ya era demasiado tarde. El odio acabó por consumirlo y eso costó incontables vidas, incluyendo la de nuestro padre. Velvet no entendía muy bien de lo que estaban hablando, pero aún así escuchaba con interés el relato de Cosmos. Todo eso le recordaba a cuando le leían cuentos siendo una niña. Por desgracia no podría disfrutar del momento más tiempo. El sonido de motores y disparos provenientes de afuera puso en alerta a todos en el lugar. Velvet se apresuró a salir para ver qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta se encontró con que las tropas que habían intentado atacar hace unas horas ahora estaban contraatacando. 2 ametralladoras montadas en camionetas cubrían el avance de más de una veintena de tropas, mientras los hombres de Velvet hacían lo posible por evitar que siguiesen avanzando. Con la ayuda de los gemelos era posible que pudiesen contener el ataque, pero en su estado era riesgoso que salieran. Pese a eso no había más opciones, por lo que aún sabiendo los riesgos decidieron salir a ayudar. Dusk no se alejó mucho para no quedar tan expuesta, Tom por su lado fue hacia los hombres que estaban más alejados.
Al igual que la primera vez, los gemelos levantaron un escudo delante de los hombres, esta vez no para protegerlos del frío sino de las balas enemigas. Como era de esperarse, la aparición de los gemelos hizo que parte de los soldados pusiesen especial énfasis en ellos. Velvet vio la oportunidad y tomó a un grupo pequeño de hombres para intentar flanquear. Debía darse prisa pues la intensidad del fuego no haría durar mucho los escudos. Por su parte los soldados veían frustrados cómo sus disparos rebotaban en los escudos de luz que habían aparecido, por lo que pensaron que sería buena idea probar los prototipos que les habían entregado. Uno de los soldados se dirigió hacia la parte trasera del camión que los había traído y abrió la caja con el artefacto. Tanto la batería como el cargador estaban listos. Era uno de los primeros prototipos y uno de los pocos que había hasta el momento, por lo que tenían estrictas órdenes de usarlo con cuidado y solo si la situación lo ameritaba, como ahora. Con el arma lista el soldado apuntó y jaló el gatillo. La punta del cañón se iluminó con un color turquesa y una bala impregnada de la misma energía salió eyectada dejando tras de sí una estela del mismo color. Don se quedó helado al ver cómo la bala brillante traspasó su escudo dejando un fino agujero a solo centímetros de él. Dusk y Cosmos igualmente quedaron atónitos ante lo que acababan de ver. Velvet presenció en la distancia como un segundo disparo de la misma arma volvía a atravesar el escudo de magia como si fuera de papel. Si los escudos de los alicornios no podían hacer nada para detener esos disparos, entonces no serviría de nada que ella intentase usar el suyo. Debían darse prisa y eliminar esa arma de inmediato. El grupo que lideraba apresuró el paso hasta estar a un costado de los atacantes. Velvet de inmediato concentró el fuego en el operador del arma misteriosa. Mientras Velvet los mantenía ocupados, los gemelos empezaron a avanzar con los escudos, dando cobertura móvil y reduciendo la distancia con el enemigo. Otro disparo saldría del arma perforando el escudo de Dusk y derribando a uno de los rebeldes al instante. Los soldados creyeron oportuno retirarse, aún con el prototipo su ataque fue infructífero. Trataron de volver a los vehículos, pero los rebeldes dispararon a los conductores y a los artilleros. Ahora rodeados, el grupo que antes los había hecho retroceder era reducido hasta que ninguno quedó con vida. Cuando por fin todo terminó y los escudos se desvanecieron, los rebeldes fueron a inspeccionar el botín obtenido. Un camión y 4 camionetas, 2 de ellas con ametralladoras montadas. Pero lo que a Velvet y a los alicornios de verdad les importaba era el arma que habían usado contra ellos. De inmediato se la llevaron adentro para inspeccionarla mientras los demás se llevaban los vehículos y el resto del equipo. Una vez bajo la luz de las bombillas, pudieron observar mejor lo que tenían sobre la mesa. Parecía un rifle con acción de cerrojo común y corriente, con la particularidad de tener un extraño aparato del lado izquierdo del armazón y que parecía estar conectado directo a la recámara. Al extraer el cargador vieron que dentro había munición común y corriente, sin nada especial. ¿De dónde venía entonces la luz turquesa al disparar? De inmediato la atención se fue al aparato acoplado al arma. Les tomó un momento pero pudieron reconocer la forma del aparato. De inmediato sacaron los planos y al comparar ambos diseños resultaron ser idénticos. Velvet usó los planos para intentar abrir el aparato, pues la luz turquesa parecía provenir de dentro de este, y según los planos debería haber una pequeña recámara dentro. Una vez desmontado del arma y retirado las suficientes partes, Velvet se encontró con un diminuto frasco en el interior lleno de un líquido que era el que emitía esa luz. ¿Qué es esto? Eso es magia. Condensada a tal punto de volverla líquida. Cosmos observaba inexpresivo como uno de sus temores se hacía realidad. Desan había encontrado la forma de usar la magia del corazón de cristal. Entonces los puntos parecían unirse. La máquina que habían destruido en el volcán, el prototipo del que había oído Dusk y los planos, todo formaba parte de un plan que era tan elaborado como aterrador.
Tal y como dijo Cosmos, la máquina extraía la magia del corazón de cristal y la almacenaba en baterías. Una vez obtenida, esta era condensada por medios desconocidos y almacenada dentro de los aparatos y, también de una forma que desconocían, esta se impregnaba en las balas dándoles una potencia sin igual. Al intentar retirar la cápsula, esta se rompió y parte del líquido cayó sobre la mano de Velvet. El líquido estaba frío y luego de unos segundos todo el brillo se desvaneció y el líquido ahora parecía solo agua. Está bien, lo mejor que podemos hacer es deshacernos de eso cuanto antes. ¿Quién sabe cuántos más de estos habrá construido ya de San? Lo que había hecho era imperdonable, manipular algo tan sagrado para los secuestres, y usarlo para algo tan malvado y contrario a los principios secuestres como la fabricación de armas era tan vil como peligroso. Y conociendo a Desan no se detendría solo en rifles, era cuestión de tiempo antes de que perfeccionase el aparato y se decidiese a usarlo en cuantas armas tuviese, y quién sabe hasta dónde podría llegar. El tiempo estaba cada más cerca a acabarse, si no lograban detenerlo a tiempo, mientras este aparato aún sea solo un prototipo, entonces llegaría un punto en el que simplemente no podrían hacer nada contra él.